En esta noche el Espíritu Santo se ha manifestado. Por años el Espíritu Santo fue como dejado de lado, no se entendía lo que era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una de las partes de la Trinidad, es Dios también el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Por eso hoy quiero hablar un poquito de Romanos 8. Vamos a hablar un poquito de cada cosa. Pero mientras hacía esta enseñanza, mientras Dios charlaba con mi esposa, después con Dios, y entendí que muchas veces los cristianos tenemos dos voluntades, ¿no? Tendemos a tener un par de voluntades, la nuestra y la de Cristo. Y a veces, lo que es más grave, a veces priva más nuestra voluntad que la de Cristo. Entonces, yo entendí, esta enseñanza la vamos a llamar, hay una sola voluntad para hacer, la de Cristo. Amén. Vamos a leer un poquitito de Romanos 8, a partir del 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 5, porque los que son de las carnes piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a leer hasta ahí, y vamos a ver un poco. En el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo, ninguna. Ninguna condenación hay. Bien. Ahora, ningún pecado que un verdadero creyente puede cometer en el pasado, en el presente y en el futuro puede pesar en su contra, porque Cristo cargó con todos nuestros pecados, ¿sí? Vamos a ver lo que dice un poco, ya que estamos, vamos a ir al verso 33 de Romanos 8:33. Mire lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos justificó, pero lamentablemente hay un ítem. ¿Sí? Les voy a hacer una pregunta, perdón, me quedan unas mosquitas dando vuelta. ¿No hay ninguna condenación para todo el mundo? Bien, solamente para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? La preposición en significa estar unidos con Él. También 2 Corintios 5:17, por ejemplo, dice que aquí las cosas viejas, para los que están en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. También dice Efesios 2:6, con Cristo estoy sentado en lugares celestiales. Es estar unidos a Cristo, ¿no? Pero también a lo que iba es la preposición que significa estar unidos con Cristo. Vamos a ir un poquito, mire, Romanos 6:2 dice, dice, ¿qué pues diremos? Vamos a leer hasta desde el 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros morimos al pecado, estar unidos a él, no podemos pecar. Obviamente mientras estemos en estos cuerpos mortales pecaremos, pero no, lo que está hablando la palabra, no podemos vivir una vida de pecado, una vida donde hagamos que el pecado sea la voluntad de continuo nuestra, ¿no? Pero también el 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nos debemos considerar el pecado nosotros? Muertos.
Qué difícil, ninguno dice amén, ¿no? Nos debemos considerar muertos al pecado. Mire, también 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber del mismo espíritu. Estamos unidos a Él, a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. A ninguno, por eso el otro día charlábamos en una reunión con las mujeres y la realidad es que yo le decía que seguramente cuando fue Pentecostés, no sé si fue con las mujeres o en otra reunión que tuve, cuando fue Pentecostés, cuando estaban los 120, seguramente los 120 estaban, la palabra dice, unidos, unánimes, en un solo ánimo, que significa en un solo espíritu. Estaban unidos en el espíritu, pero yo hacía un chiste, pero real. Imagínense en esos 120 que les agarre hambre, para que se pongan de acuerdo qué comer. Es imposible, ¿no? Uno iría a comer una pizza, no, pizza ya comí una empanada, una milanesa, o sea, es imposible unirnos porque Dios dice que no hay ni siquiera uno que tenga, no solo Dios, la ciencia también lo dice, las mismas huellas digitales, somos todos diferentes, ni siquiera los gemelos son iguales, parecen iguales a simple vista, pero son diferentes. Por lo tanto, sería imposible unirnos fuera del espíritu, porque somos gente que pensamos diferente, porque tenemos diferentes crianzas, porque aún somos muchos de diferentes razas, como dice acá, griegos, judíos, pero sí en el espíritu podemos estar unidos y en unidad. Entonces, cuando alguien no consigue la unidad en cuerpo, lo que debe ser es recurrir al espíritu. Dios nunca nos pidió que estuviéramos unidos en la carne, porque dice que las cosas de la carne se anteponen a las cosas del espíritu. Sí, Dios nos pidió que estuviéramos unidos en espíritu. Este es el gran problema. A veces nos queremos unir en la carne y imposible, porque es imposible. ¿Por qué? Porque, como decía, tenemos diferentes maneras de pensar. Y está bueno que así sea. Amén. También 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y el 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán, el primer Adán era un Adán terrenal y el primer Adán era mortal. En Cristo somos eternos y en Cristo seremos vivificados. Amén. Fíjense que hoy vamos a Romanos 8 y nosotros acá muchos tenemos la Biblia en lenguaje textual, ¿no? Y el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que tiene el lenguaje textual termina ahí. ¿Sí o no? Ale, vos la tenés, ¿no? Termina ahí. Los que tenemos la Reina Valera hay un agregado que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero no se aflija porque eso después figura en el verso 4. Así que verdaderamente está agregado en el 1, pero en el verso 4 figura. Así que quédese tranquilo que debemos certificar, debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿no? Ahora, yo mientras hacía esto me hacía una pregunta. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en la carne, no? Porque uno dice, sí, yo ando en el Espíritu. Y alguien me puede decir que, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Yo me hice la misma pregunta, ¿no? Pero estoy diciendo a ustedes, me la hice yo. Entonces como que empecé a preguntarle a Dios. Y me vino a la memoria el pasaje de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, y esto es lo que me llevó al título del mensaje. Cuando entendí que dice Cristo vive en mí,
Digo, si tanto Cristo vive en mí, ¿por qué muchas veces nos encontramos con dos voluntades? Cristo vive en mí, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, cuando Cristo vive en mí, tengo la voluntad de Cristo y mi propia voluntad. ¿Sí o no? Cuando yo entendí esto, entendí que estas dos voluntades en un 90% siempre se oponen entre sí. Generalmente Pablo también lo decía, ¿no? Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no hago, ¿no? Lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero hacer termino haciendo. Entonces, el mismo Pablo, el que escribió esto, se encontró con esas dos voluntades. Después vemos que fue un hombre de una sola voluntad. Vemos como fue un hombre de una sola voluntad. A pesar de hacerse esa pregunta, él venció y siempre privó la voluntad de Cristo. Entonces yo me preguntaba en mí, porque si Cristo vive en mí, muchas veces, no sé ustedes, pero se nos cruzan las voluntades. ¿Sí o no? Entonces, empecé a ver la vida de Pablo. Y fui al libro de los Hechos. Y empecé a recapitular. Y vi que Pablo, en Hechos 7:58, si quieren búsquenlo, dice la palabra que la gente puso a los pies de un hombre llamado Saulo las ropas de Felipe, que acababa de ser matado. De Esteban. Dice el 7:58 que pusieron a los pies las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Pero dice que no conforme con esto, Hechos 8:1 nos dice que aún así Saulo consentía la muerte de Esteban. También Hechos 8, versículo 3, nos dice que Saulo asolaba la iglesia y que entraba casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Miren lo que era este hombre, ¿no? Dice que arrastraba hombres y mujeres, se metían casa por casa para llevarlo a la cárcel. Y dice que el verso 9, 1 y 2 dice que aún Saulo respirando amenazas de muerte contra los cristianos, contra los discípulos de Jesús. No cesaba este hombre. Fue a las sinagogas de Damasco a pedir cartas. ¿Por qué? Porque tenía la voluntad solo él para pedir cartas, para ver si encontraba en el camino acaso a un cristiano para traerlos a juicio, encarcelarlos y matarlos. Algo sabía Saulo. Dice que fue donde a buscarlos, a los cristianos, en el camino. Pero no sabía que se iba a encontrar con el camino. Jesús dijo que Él es el camino. Fue Saulo al camino, confiado, pero ahí se le apareció Jesús. De pronto, en Hechos 9:4 se encuentra con el Señor. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Cristo, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón, le dijo el Señor. ¿Qué significa? Un caballo cuando se clava algo empieza a hacer así, no hace más que clavárselo más adentro. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Un hombre como Saulo, que consentía la muerte de Esteban, que aún entraba en la casa de los cristianos y levantaba hombres y mujeres y asolaba las casas para llevarlos presos, que asolaba amenazas de muerte continuamente. De pronto le dice: ¿qué quieres que yo haga? Se terminó la voluntad de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No preguntó más, no peleó más. ¿Qué quieres que yo haga? Y aquí que hubo un varón llamado Ananías, que el Señor dice: ve a la calle derecha y hay un varón que ahora está orando, llamado Saulo, ve y pone las manos. Y este hombre Ananías dice: Señor, yo sé cuántos males ha causado este hombre a tu iglesia. Y el Señor le dijo: Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este hombre. Yo te demostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre.
Y pucha, si padeció Pablo. Ahora, entendamos, padeció Cristo, padeció Pablo. ¿Por qué no hemos de padecer nosotros? Pero vamos a empezar a padecer cuando tengamos una sola voluntad. La voluntad nuestra le esquiva el padecimiento. La voluntad nuestra no quiere padecer. La voluntad nuestra es de iglesia babilónica. No, nosotros no sufrimos en la iglesia, la pasamos bien, pero ¿sabe qué? El Señor dijo que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. Va a sufrir lo mismo que sufrí yo. Bienaventurado el que es menospreciado, el que es vituperiado por mi causa. Vinieron a este mundo a pasar aflicciones, pero confíen, yo vencí al mundo. Muchas serán las aflicciones del justo. ¿Son justos ustedes? Serán muchas las aflicciones, pero de todas nos librará Jehová. Ahora, ¿por qué a veces no queremos padecer? Por causa de esas dos voluntades. Porque nuestra voluntad, nuestra carne está reacia a querer padecer. Nuestra carne dice, no, ¿por qué? Queremos, cuando nos viene algún dolorcito, ya queremos tirar todo. Lo digo por experiencia. Ya venimos de esas noches gloriosas, y decimos, oh, gloria a Dios, y al otro día queremos tirar todo por la borda. Porque nos aprieta el zapato, nos joroba el callito, y ahí ya, ¿por qué tengo que pasar esto? Porque si son mis hijos vas a tener que padecer. Pero Señor, ningún Señor. Yo padecí por tu causa mucho más de lo que estás padeciendo vos. Y dice la palabra de Dios, que Dios no te hará cargar con algo más pesado de lo que puedes llevar. Pero sin embargo nos quejamos, cualquier cosita nos duele, ¿no? Imagínense si Cristo hubiese abandonado una de las tantas veces que usted quiso abandonar. ¿A dónde estaríamos? Cristo fue otro ejemplo de vencer su voluntad. No hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dice. Solo lo que veo hacer a Él, eso hago. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Consumado es, terminé lo que vine a cumplir. ¿Cuántas voluntades tenía Cristo? Una solita. Vino a cumplir la voluntad del Padre. Hago lo que veo hacer a Él. Yo oro, Él ora. Él ora y yo oro. Somos uno. Cuando nosotros decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí, somos uno. Y después no hago la voluntad de Cristo. Somos uno para decirlo, pero para hacer la voluntad de Cristo, no somos uno. ¿Por qué? Porque nuestra carne se opone al Espíritu. Nuestra carne se opone al Espíritu porque está siempre en nuestras cosas. Somos egoístas, nuestra cosa siempre está por delante de Dios. Y todo lo que se pone por delante de Dios es idolatría. Señor, permíteme concebir, dijo Abraham y Sara. Abraham, 100 años, no podía concebir. Sara, ni matriz tenía. Es más, cuando el Señor le dijo que iba a concebir, se rió. Lo tomó como era imposible. De hecho, Isaac, el nombre Isaac significa risa. Pero cuando tuvo ese hijo, ¿qué hizo? Se interpuso entre Dios y Abraham. Por eso Abraham, el Señor le tuvo que pedir a ese hijo a Abraham. Y Abraham no dudó, no hubo dos voluntades. Ensilló su caballo, preparó la leñita, subió al nene a caballo. Y cuando le iba a sacrificar, el Señor dijo a Abraham, no hagas eso porque sé que no has rehusado a tu único hijo. Y Cristo fue entregado porque nuestro papá nos rehusó a su único hijo. ¿Saben, no? Entonces todo lo que se opone entre Dios y nosotros es idolatría. Acá, salvo Adrián y Ale, somos todos papá, mamá. Se puso a pensar si el Señor le pide un hijo. No. ¿Qué haría?
¿Por qué decís tranquilo? El Señor nos repite 2 veces las cosas. Mejor no pensar, ¿no? Qué lucha, ¿no? No piense, pues yo también lo pienso, es una lucha. Es una lucha, como decía el otro día, y aún sin pedírmelo, la lucha mía por mi hija, para que mi hija alcance el conocimiento del Señor, como la lucha de cada uno de ustedes, que conozco algunos casos, también, ¿no? También. Por eso hay que, hay que pelear por esos hijos. Y como digo siempre, y me gusta decir, cuando hago mi oración, le entrego a Dios mis hijos cada vez que hago la oración. Y digo, Señor, mis hijos te pertenecen porque no he traído hijos al mundo para que sirvan un sistema mundano y diabólico, sino los he traído para que te sirvan a vos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo declaro con fe y sé que así va a ser. Sé que así va a ser. Y declaro por fe porque así va a ser. Amén. Pero bueno, también decíamos que el Señor también tuvo que padecer, ¿no? También dice que Felipe también en Hechos veíamos cómo era guiado por el Espíritu Santo. Dice que de pronto el Espíritu lo llevó arriba a un carruaje donde venía un etíope. ¿Para qué? Solamente para un etíope que venía leyendo Isaías 53 y no entendía lo que leía. En ese momento, mire qué precioso, los discípulos eran guiados. Dice que en un momento los discípulos quisieron una ciudad y el Espíritu Santo se lo impidió y lo llevó a otra ciudad. Y Felipe estaba así, de pronto era transportado por el Espíritu. Al mismo Jesús dice la palabra que el Espíritu lo llevó en Mateo 4 al desierto para ser tentado. Mateo 4:1 dice que fue el Espíritu que lo llevó al desierto para ser tentado, ¿no? Mire, sabe que al Espíritu se lo puede resistir, ¿no? Imagínense si el Señor lo dice, yo no quiero ir al desierto. No tengo ganas de ir al desierto. Es una voluntad, por eso digo, me gusta decir que es una voluntad. Dice que el Señor, cuando estaba en el Getsemaní, le pidió a los discípulos que oraran. Pero, sin embargo, la voluntad de los discípulos fue dormir. Y el Señor les dijo, ni una hora pueden estar velando. Qué tremendo, ¿no? Y a veces nuestra voluntad es, Dios nos llama, no sé si usted le pasa, lo levanta porque le quiere hablar, porque quiere orar, y la voluntad de nuestra carne es, y sentimos que el Señor nos mueve, y el ojo que se abre cada vez más y el otro que se cierra cada vez más, ¿no? Y peleamos con un ojo abierto y un ojo cerrado con el Señor. Y el Señor también es un fenómeno porque elige unos horarios para despertarnos, ¿no? Y nosotros peleamos con eso. Y estamos así, y queremos cerrar esto y nos abre el otro, ¿no? Estamos en una lucha constante. Y yo creo que, y esto lo hablo por mi experiencia, lamentablemente el 90% priva nuestra voluntad. Nos tapamos porque hace frío y por lo menos, gracias a Dios, no ahora. Ahora realmente cuando el Señor me despierta y me levanto. Así que doy gracias que me despierta. Me levanto gozoso, pero al principio era una lucha. Y si no, cuando nos imponíamos, queríamos vencer a la carne, ¿no? Y decíamos, voy a poner en despertar a las 4, me voy a levantar ahora a las 4. Entonces uno se ponía en despertar a las 4 y se quedaba sentadito en la cama en vez de levantarse. Empezaba a orar y veo que uno cuando ora en voz alta se escucha. Y en un momento de lucidez, en la poca que tenemos en ese momento, escuchamos que estamos orando cualquier cosa. Decimos, ¿qué estamos orando? Y ahí nos damos cuenta que estamos totalmente dormidos. Entonces, bueno, cuando usted tenga esos ansias de orar a las 4 de la mañana, le recomiendo que se levante, se lave la cara, se vista y que empiece a orar caminando por su casa. Pues si se sienta, palmó. Eso es
entender la voluntad de Dios. Dios te llama a orar y no te llamas. Sí, Señor. Sé que la palabra dice que Él intercede con nosotros con gemidos indecibles, pero que los suyos no sean gemidos indecibles. Porque creo que cada vez que se levanta, Dios lo llama a levantarse en una dirección, ¿no? Y que ore en una dirección. Pero entonces, Él tiene gemidos indecibles que lo descifran. Nosotros no. Levantémonos y oremos como corresponde. Pero es una lucha de nuestras voluntades. Por eso yo repasaba que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿quién es el que debe gobernar? Cristo. ¿Y quién es el que debe hacer su voluntad en mí? Cristo. ¿Y por qué no lo hace? Porque muchas veces privan más nuestros problemas, nuestros bajones, nuestras idolatrías, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra economía. No, pero hoy no puedo ir a la reunión porque tengo que trabajar, mañana se me vence la luz. Y después se te va a vencer el gas, y después se te va a vencer el teléfono. Anda que el único que te puede proveer es el Señor. ¿No? Pero cualquier cosa está puesta por delante de Dios. Entonces, en realidad todos llega un momento que todos estamos cansados. Andan acá, bueno, a veces ha venido y me mete que tengo la mesa de casa medio así, los cabezazos que meten en la reunión de varones, pero está, y está bueno, uno está cansado. A mí me pasa los jueves que, generalmente los jueves cuando llego a casa y que tengo que cargar la camarita y el trípode para ir a Ingeniero Bunge, los jueves están medio, vio, destemplado, que nubladito y pinta para la siesta, ¿sí o no? El jueves pintaba para la siesta y yo, que voy, que no voy, que voy, que no. Es una lucha, es una lucha. Y mi señora dice, cuando los niños tienen sueño y se está tapando y ya se está metiendo y yo que miro de reojo así, es una lucha, vencer la voluntad, ¿no? Claro. No, decir que uno no decía en otro momento y ojalá se te destapen los pies, no, ahora no, está tapadita, ¿no? Y siempre que uno es una lucha. Me acuerdo el miércoles ese que nos vamos, llego a la casa de los chicos, se largó ese famoso tornado, nos quedamos sin luz, todo impresionante. Después, como 11 y pico, que me pudo traer Gaby porque no había remis, esquivando árboles caídos, inundaciones. Y después la voluntad tuya, ¿quién me manda un día como hoy? Y yo dije, Cristo, ¿quién te va a mandar? Ese es el tema. Ese es el tema. Porque en realidad nuestra carne se queja continuamente. Porque en el verano dice, y tengo el aire en casa, ¿qué tengo que salir con 45 grados? Siempre lo quejamos. Y el Señor, me imagino, en la época del Señor no había aire, no había calefacción, no había botitas de gamuza o botitas con piel donde podemos, camperones, donde nos podemos cubrir, no había musculosa, las tónicas eran hasta el tobillo y transpiraban, ¿sí o no? Sin embargo, no se quejaba, venía, iba, ningún problema, calle de tierra, ni los pies todos sucios. Digo, siempre le dije a uno, conocí a un muchacho que está saliendo con mi hermana y me hablaba si yo no milité nunca en ningún lado, porque andan con el peronismo y si yo no milité en ningún lado, si yo milito, le digo, en Cristo milito. ¿Vos sabés que Cristo fue el primer revolucionario? No fue Che Guevara, no fue nadie. El primer revolucionario fue Cristo. Cristo siempre estuvo donde está la necesidad de la gente. Los demás son toda una copia barata y absurda. El único revolucionario fue Cristo. No, seguro. Sí, pues esa gente como Che Guevara quizás amó sus ideales, todo bien. Pero que seguramente los ideales de él quizás no estén alineados con los ideales de Cristo. Sin embargo, Cristo, aún hasta los que lo han despreciado como el joven rico lo amó. Aún a Judas cuando fue a entregar lo amó. Yo hacía el sábado, no, el jueves reflexionábamos sobre esto, sobre Judas. A veces nos tenemos tan poca paciencia entre los hermanos, nos cuestionamos todo y siempre pensamos mal del hermano.
Sin embargo, Cristo lo tenía a Judas como uno de sus amigos más íntimos. Y Cristo sabía que le robaba y Cristo sabía que le iba a entregar. Y yo le decía, usted no le perdona nada a su hermano. Pero el Señor lo tenía a Judas entre sus amigos. ¿Cómo no entiende eso? Difícil, ¿no? De digerir. Cuando fue lo del frasco de perfume, que Judas dijo le hubiesen vendido. Cuando la mujer vertió y se lo hubiesen dado a los pobres, cuando la mujer vertió el perfume sobre Cristo. Cristo sabía que decía eso porque le robaba, dice la palabra. Y también sabía que le iba a entregar. Sin embargo, cuando lo fue a entregar, le dijo, ¿a qué vienes, amigo? ¿Cómo estaría usted si estuviera comiendo con alguien que 2 minutitos le iba a entregar? Creo que mejor que no haya cuchillo y tenedor, ¿no? Porque no da 2 pasos, no llega a la vereda para entregarme. No llega a la vereda para entregarnos, ¿no? Le pegamos un par de puñaladitas, ¿no? Antes que llegue a la vereda. Después no va a ser a tiempo que entregarnos, ¿no? Sin embargo, Cristo dice, lo que vayas a hacer, hacelo pronto. Pronto. ¿Saben por qué? Porque tenía que cumplir la voluntad. Él vino a cumplir la voluntad. Y él, aunque él dijo, si puede que pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, ahí nos da la pauta que habían 2 voluntades. Lo que quería hacer Cristo, la voluntad de su papá. Sin embargo, dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro. Gracias, Señor. También como leemos siempre un pasaje muy conocido en la Escritura y que usamos mucho, Efesios 5:10, dice, comprobando todo lo que es agradable al Señor. Y muchas veces eso nos hace 2 voluntades. No es mucha la gente que comprueba lo que es agradable al Señor. No es muchas las iglesias que comprueban lo que es agradable al Señor. Vemos iglesias que tienen métodos, se la pasan de métodos en métodos. Aunque saben que al Señor no le agrada, pero sin embargo lo hacen. Quiere decir que ahí hay una voluntad errónea. Porque si yo quiero hacer la voluntad de Él, compruebo lo que es agradable a Él y lo que le desagrada no lo hago. Ahora, ¿por qué la mayoría de los cristianos nunca hace lo que le agrada al Señor? Nunca hace la voluntad del Señor. Siempre terminan haciendo lo que le agradan a ellos. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que le agrada a Dios? Por lo que decíamos. Porque lo que le agrada a nosotros nos agrada a nuestra carne y nuestra carne es contraria al Espíritu. Por eso me gustó esta canción y cuando terminemos vamos a entonar de vuelta la canción. Porque necesitamos que Él llene nuestra vida. Que Él venga a este lugar, pero no a este lugar físico, no a este lugar. Y que llene nuestras vidas. Para cuando nuestra vida esté llena, rebosante de Él, vamos a poder hacer lo que a Él le agrada. Cuando nuestra vida está plena, vamos a poder hacer su voluntad y no la nuestra. Porque díganme la verdad. Díganme la verdad. Si viene el Señor y dice, mira, ya está, ya cumpliste. Te vas. ¿Qué haces? Hubo un hombre como Ezequías que le dijo, cuando Isaías le dijo, mira, el Señor dijo que hasta acá llegaste. ¿Cómo? No. Dice que le dio 15 años más. Y un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios terminó haciendo las cosas desagradables y por culpa de él, después Daniel y sus amigos fueron uno de los cautivos que fueron a Babilonia. Si usted ve la historia, el Señor dijo que a causa de haber mostrado todos los tesoros del reino, muchos serán llevados cautivos a Babilonia. ¿Todo por qué? Por querer hacer su voluntad. Si el Señor dijo basta, es basta. Pidió 15 años más. Yo creo que muchos de nosotros estaríamos pidiendo un poquito más de 15. ¿Sí o no? Claro, vos estás bien. Vos estás bien. No, estaría bueno. Estaría bueno.
Yo digo que con 15 más capaz que empezaría a entender un poco la palabra. Esto está bueno, ¿no? No creo que haya más de 15, le digo. No por nosotros, sino por lo que se viene. No creo que haya más de 15, así que debemos acelerar. Debemos hacer un curso intensivo de palabra de reino. Porque dice, vendrá el fin cuando se haya predicado este evangelio a todas las criaturas. ¿Se ha predicado un evangelio? Barato, un evangelio de oferta, un evangelio de demandas, un evangelio de pacto. Pero el evangelio del reino no se ha predicado a todas las criaturas. Y hay poco tiempo. Así que ese es el fin. No sabemos ni el día ni la hora. Pero sabemos que ya a lo largo del mundo ya hay muchos predicadores que están predicando el verdadero evangelio. Ya el internet está propagando la verdadera palabra de Dios. Así que ya mucha gente le está llegando la verdadera palabra de Dios. De hecho, el apóstol Raúl nos comentaba, y Alejandro Batián también, de que escriben de muchos lugares al blog, nos escriben de muchos lugares del mundo. Hasta hay japoneses que escuchan el blog. Así que, imagínense, ya está llegando la palabra, la verdadera. Así que, no haga las valijas tampoco, porque no hay nada para llevar acá. Quédese tranquila, porque ya no vamos, ya. A ver, desodorante, a ver, no haga las valijas porque acá no nos llevamos nada. Quédese tranquila, quédese tranquila. No necesitamos nada. Lo tenemos todo. Gloria a Dios. Vamos a volver a Romanos 8. Debemos tener una sola voluntad, la del Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Una de las cualidades del Espíritu Santo es libertarnos del pecado y de la muerte, según la palabra. Pero también, si leemos desde el 5 hasta el 13, veremos que Él nos capacita para cumplir la ley de Dios. Miren, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? Cuando terminemos vamos a decir, llena este lugar, ¿no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obras de la carne, viviréis. Dios nos capacita para cumplir la ley de Dios. El Espíritu nos capacita para cumplir la ley de Dios. Si no tuviéramos el Espíritu, ninguna persona podría cumplir la ley de Dios. ¿Sabe? Es el Espíritu el que nos trae convicción. Si usted no tiene el Espíritu, no va a poder cumplir ninguna ley. Amén. También el Espíritu cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza para tener victoria sobre nuestra naturaleza no redimida. Mire lo que dice el 14 hasta el 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. ¿Qué significa? ¿Sabe qué? Hay mucha gente en las congregaciones que dice ser hijo de Dios, pero ni conoce el Espíritu, mucho menos ser guiados. Y la palabra dice bien claro, ¿quiénes son hijos de Dios? Solo aquellos que son guiados por su Espíritu. No importa los años que tengamos de cristiano, no importa los años que tengamos de congregar en una congregación,
Si no tenemos el Espíritu y si el Espíritu no nos guía, no somos hijos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. También dice que el Señor, una de las cosas que hace, confirma nuestra adopción como hijos. Él confirma nuestra adopción como hijos. Él nos adoptó. Por eso le decíamos con mi señora, una chica a una mamá del jardín que había adoptado un nene y era como que tenía una carga, siempre nos decía el día que le tenga que decir la verdad al nene. Y nosotros le dijimos, quédate tranquilo que lo que hiciste fue el acto más maravilloso del mundo, el acto de adopción. El mismo Señor nos adoptó a nosotros. Nosotros somos adoptados, no teníamos parte, éramos gentiles, pero Él nos adoptó. La adopción es algo maravilloso. Gracias a Dios por su entusiasmo. También garantiza nuestra gloria eterna. Y si hijos, también herederos. 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cuándo seremos herederos y coherederos? Cuando padezcamos con Él. O sea que si no quiere padecer, no va a poder tener herencia. Decida, ¿quiere herencia? Reciba también el padecimiento. ¿No quiere padecer? Olvídese de la herencia. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, escuche, iglesia, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación mismo será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Saben qué? Tienen la primicia del Espíritu Santo. La primicia es lo primero. ¿Cuántos quieren la primicia del Espíritu Santo? No son muchos, ¿no? Bueno, gloria a Dios, el Señor sabe. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? Entonces, nunca más dé lugar a sus problemas. Cada vez que tenga problema tiene a su ayudador. No le dé más lugar a los problemas, porque ninguna aflicción del tiempo presente es comparable con la gloria venidera. Esto que padecemos, dígale, gracias Señor, porque padecemos. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando se quejaba de ese aguijón? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y cuando nosotros decimos, oh Señor, tengo este problema, el Señor te dice, bástate mi gracia. Pero Señor, ¿sabes que no puedo más con esto? Bástate mi gracia. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, todas las cosas me ayudan a bien. Si usted ama a Dios, no se preocupe por los problemas, no se preocupe por las aflicciones, ayudan a bien. Es más,
De hecho, ayudan a crecimiento, ayudan a conocer a Dios. Yo, gracias a Dios, conocí a Dios a través de muchos problemas y muchas tribulaciones. Y crezco cada vez más cuando más problemas y más tribulaciones vienen. ¿Sí o no? Siempre digo algo, preocúpese cuando su vida está tranquila, está en paz. Pregúntale a Dios qué está haciendo mal para tener una vida tan tranquila. En Cristo no vamos a tener vida tranquila. No he venido a traer paz, dijo el Señor. No he venido a traer paz. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabe qué? El Señor lo llamó de la eternidad a usted. Fue predestinado, fue escogido, fue elegido desde la eternidad. Amén. Y como le gusta decir al apóstol, a los que glorificó, justificó, llamó, predestinó y conoció. A él le gusta decirlo de atrás para adelante. Y está bueno. Está bueno. Por eso podemos entender que fuimos escogidos desde de la fundación del mundo, ¿no? Ahora, veamos qué es vivir en la carne según Gálatas. Vamos a ver unos pasajes de Gálatas. Pasajes muy conocidos, pero creo que está bueno refrescarlo. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe qué? Lo que más dolor causa, que muchas de estas cosas están dentro de nuestras congregaciones. Y que vemos, igual que Efesios 5, son pasajes muy conocidos. Sin embargo, la gente no cae. Mire lo que dice Efesios 5, a partir del verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero también acá dice que todo esto hace que no tengamos herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estas son las obras de la carne. Me gustaría que las repasemos en nuestras casas y que le pidamos al Espíritu Santo si hay algo de esto en nosotros. Y si hay algo de esto, sepa que la palabra dice que no le demos el reino, entonces debemos quitarnos todo. Debemos deshacernos de toda obra de la carne, porque la obra de la carne es contraria al Espíritu Santo. El otro día hablábamos claramente de lo que significa cuidar el templo del Espíritu Santo. Hablábamos que en Corintios decía Pablo que el que no cuida el Espíritu Santo, el Señor lo destruirá. Amén. Pero también en contraposición vamos a volver a Gálatas y vamos a leer a partir del 5:22 lo que es vivir en el Espíritu. Dice: más el fruto del Espíritu es amor. El primer fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es otra cosa. Efesios también podemos leer, si quiere, después del 5, del 9 al 17, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que me manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Las dos maneras, le diría que nos sentemos y comprobemos, y gloria a Dios, y ojalá sea el deseo de Dios que la balanza caiga más del lado de los frutos del Espíritu que de las obras de la carne, ¿no? Y creo que sin lugar a duda tenemos mucho más fruto mucho más frutos del Espíritu que obra de la carne. Muchas veces lo que tienen los frutos del Espíritu que todavía no se han manifestado en nuestras vidas. Entonces hay que pedirle al Espíritu que se manifiesten, que podamos añadir al gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe. Amén. Ahora, también Santiago 1.8 nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo, parafraseando, digo, el hombre de doble ánimo también es un hombre que tiene dos voluntades. Y Santiago 1.8 dice que es inconstante en todos sus caminos. Por eso, mi anhelo hoy es que podamos tener solamente la voluntad de Cristo. Y vamos a terminar con un par de pasajes donde nos va a llevar a la voluntad de Cristo. Vamos a leer Marcos 3.35, para los que están tomando nota. Este es un pasaje muy, muy conocido. Habla de cuando vino la mamá de Jesús y sus hermanos, y los discípulos le dijeron, y aquí te busca tu madre y tus hermanos. Y Cristo dijo, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ellos son, ¿no? Sacó del lugar lo filial. Sacó del lugar lo filial. Por eso nosotros debemos hacer la voluntad de Cristo. Bueno, ¿qué pasa? Viste que a veces, siempre somos especialistas en echar la culpa. A veces, viste, mi señora no me acompaña, mi marido no me acompaña. El Señor ¿qué dijo? Mi señora no me acompaña. Hace la voluntad de Cristo. Y aquí, mis hermanos son, mis señoras son los que hacen la voluntad de Cristo. Obviamente no estoy hablando de matrimonios que uno de los dos no sea cristiano, ¿no? Obviamente eso, hay que orar fuerte y hay que declarar y hay que decretar que va a venir a los pies de Cristo humillado. Dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, aleluya, ¿no? Dice así, no me mira así, Angélica, dice así. Y que la mujer incrédula es santificada en el marido creyente. Así que es así. ¿Saben por qué digo? Porque hay mucha gente que por más, en el caso de mi hermano Julio, por más que la mujer sea pastora, por más que la mujer es incrédula y va a ser santificada en él es el creyente. Lo declaro, él es el creyente y la mujer es incrédula. Ya es incrédula, pastoreando, es incrédula, porque no debería ser eso. Si creyera en la palabra no estaría haciendo eso, por eso es una incrédula. Gloria a Dios que pueda escuchar el mensaje. Nos conocemos, seguramente no va a venir a pelear, pero no importa. La vamos a recibir con gozo, paz y mansedumbre, templanza. Vamos a ver Juan 7:17. Dice que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, decía Jesús.
¿Sabe qué? Yo creo que cuando hacemos una sola voluntad, no hay ninguna doctrina que nos engañe. Pues, hoy hay diversas doctrinas, ¿no? Hay muchas. Pero cuando uno hace la voluntad del unigénito, cuando hacemos la voluntad del que nos mandó, no hay ninguna doctrina que nos engañe. ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Romanos 12. Romanos 12:2, miren qué lindo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueven el entendimiento, dice la Biblia. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La lucha, ¿sabe contra qué es? Contra principado. La palabra principado viene de principios. Hay que renovar la mente, que metanoia, cambio de mente. Amén. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad mía. No, de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Y sigue el 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Gálatas dice que quiere agradar al hombre, no agradará a mi alma. Muchos se preocupan más por hacer la voluntad del hombre que por hacer la voluntad de Dios. Muchos hacen cosas para ser vistos. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es cumplir su afán. Muchos lo único que les interesa es un cargo. ¿Y sabe qué? Como hijo de Dios tenemos que tener cargas, no cargos. Dios nos va a dar a cada uno el pago que merecemos, pero tenga carga por sus hermanos, por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos. Esa es hacer la voluntad de Dios. Que todos puedan escuchar. Después Dios sabrá quién serán los escogidos. Pero la idea nuestra es predicarla a todo el mundo. Amén. Vamos a terminar ya, porque vamos a ir a 1 Juan 2:17 y acá terminamos. Y el mundo pasa. ¿Sabe qué pasa el mundo, no? ¿Pasa el mundo? 2:17 1 Juan. El mundo pasa. Y también sus deseos. ¿Saben nuestra voluntad? ¿Dónde está centrada? ¿Sabe dónde está centrada nuestra voluntad? En el mundo y en los deseos de este mundo. Pero sin embargo la palabra dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire si es importante hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. El mundo pasa y los deseos. Dejemos nuestra voluntad que se vaya tras el mundo y los deseos. Pongámonos en la voluntad de Cristo. Porque el que hace su voluntad permanece para siempre, amados. ¿Usted qué quiere seguir haciendo? ¿Su voluntad o la voluntad de Cristo? ¿Quiere permanecer para siempre? Permanecer para siempre no es que vamos a permanecer para siempre en este mundo corrupto. Vamos a permanecer para siempre. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos.